Ya. Entonces, vamos a ver el día de hoy lo que corresponde a la inmunidad contra hongos. Estuvimos viendo, ¿cierto? La clase anterior alcanzamos a ver un poquito sobre inmunidad contra patógenos y en particular, ¿cierto? En relación a la inmunidad que hay tanto adaptativa, ¿cierto? Como innata respecto a los patógenos como las bacterias, ¿ya? Hablamos, ¿cierto?, de, bueno, el rol de TH17, que ahora lo vamos a comentar porque es muy importante también para infecciones con hongos. Y respecto a las bacterias, conversamos, ¿cierto?, de la inmunidad innata frente a las bacterias, cómo se activa, ¿cierto? También las vías del complemento, y recuerden que la vía alternativa de las lectinas, ¿cierto?, es una vía innata y la clásica se considera alternativa porque requiere de anticuerpos, ¿ya? Eh, Eso para que lo consideren porque la prueba, bueno, creo que no fue en este curso, pero se complicaron harto con eso, porque yo les pido por lo general diferencia entre alternativa y las diferencias entre las tres principales vías y cuál es la adaptativa, esa es siempre la vía clásica, ¿ya? Utiliza anticuerpos. Aquí igual yo les dejé un torpedo del complemento, ¿cierto? Que cuáles son de la inmunidad innata y la clásica que sería, ¿cierto?, considerada la inmunidad adaptativa, ¿ya? Ya. Lo siento, chicos. Ya, entonces hablamos también sobre la inmunidad adaptativa contra bacterias, ¿cierto? Y hablamos sobre la importancia también que tienen las toxinas en relación al sistema inmunológico, cómo el sistema inmunológico necesita neutralizar las toxinas de la bacteria a través de los anticuerpos, ¿cierto? Hablamos de la inmunidad adaptativa frente a las bacterias y hablamos también un poco sobre los mecanismos de evasión que tienen las bacterias frente entonces a la fagocitosis, la unión del fagosoma con el lisosoma, ¿cierto? Para evitar en el fondo que sean destruidas por el macrófago, principalmente. ¿Ya? Pueden inhibir de esa forma, evitando ser entonces, eh, evitando la fusión del fagosoma con el lisosoma, ¿cierto? Evitando así ser degradadas por las enzimas del lisosoma y también pueden inhibir o evadir el sistema inmunológico a través también de evitar, ¿cierto? Por ejemplo, la señalización de algunas interleuquinas, ¿cierto? Resistencia también al desarrollo de resistencia frente a las enzimas del lisosoma. Hay diferentes mecanismos que le permiten a la bacteria sobrevivir y evadir el sistema inmunológico, ¿ya? Eso con respecto sobre todo a las bacterias intracelulares que yo les decía en clase que eh, estas bacterias intracelulares por lo general se asocian a cuadros infecciosos crónicos porque las bacterias tienden, ¿cierto?, a sobrevivir o tener estos mecanismos de evasión y sobrevivir dentro del macrófago, por lo general. Ya lo que hablamos, por ejemplo, del Mycobacterium, decíamos que tiende a tener lesiones de tipo crónicas, ¿cierto? Granulomatosas, y en el centro de estos granulomas vamos a tener la presencia de esta bacteria que evade el sistema inmunológico permaneciendo viva dentro de los macrófagos, ¿ya? La evasión también, yo les decía que pueden ser estos mecanismos de evasión del sistema inmunológico, pueden ser en diferentes niveles, ¿ya? De partida, si yo altero cualquier parte de la vía de señalización que está vinculada con el reconocimiento de estos patrones moleculares, ¿cierto? A través de los TLR, cualquier mecanismo que evite la transducción de la señal y que esta señal sea llevada, ¿cierto?, al núcleo finalmente para transcribir un gen a través del factor de transcripción, ¿cierto? Eh, Cualquier mecanismo que evite cualquiera de estos pasos logra de forma efectiva evadir el sistema inmunológico. Entonces, lo que les mencionaba, ¿cierto? Se puede bloquear a través del receptor, lo podemos bloquear también a través de los mensajeros secundarios, ¿cierto? Destruir también los intermediarios que permiten finalmente activar el factor de transcripción, ¿cierto? Y el otro es directamente suprimir el factor de transcripción o por último, redirigir su respuesta y tratar, ¿cierto?, de que el sistema inmunológico comience a adquirir un perfil de tipo inmunosupresor a través de las interleuquinas 10, a través, ¿cierto?, de promover inhibir la inflamación a través de esta interleuquina 10, ¿cierto? Y así evitar la activación del sistema inmune para no ser destruido por este, ¿ya? Eso lo hablamos dentro de los mecanismos de evasión que tienen algunas bacterias y algunos microorganismos, ¿cierto? Algunos patógenos para evitar la activación del sistema inmunológico, ¿ya? También yo les comentaba aquí, ¿cierto?, que existen diferentes modalidades también en relación a aquellas proteínas que son sintetizadas, ya sea por los neutrófilos, ¿cierto?, o el macrófago para destruir la pared de las bacterias, por ejemplo.
Pueden resistir a péptidos antimicrobianos, eso lo habíamos comentado, bloquear fagocitosis y evadir la opsonización. Ya algunos mecanismos que también les permiten evadir la respuesta inmunológica. Ya recuerden que revisen cuáles son los mecanismos y que se sepan un ejemplo de cada uno, estamos súper, ¿ya? Ahora, vamos a ir a lo nuevo de la materia, que es la inmunidad contra hongos. Entonces, la inmunidad contra hongos, básicamente, cuando hablamos de hongos, vamos a tener, eh, por lo general, ciertas características en relación a estos cuadros infecciosos, ¿ya? Primero, podemos categorizar las infecciones causadas por hongos, ¿ya? Y estas se categorizan en los siguientes tipos de infecciones. Tenemos las infecciones primarias, que por lo general afectan a la piel, y en este caso tenemos, por ejemplo, el agente típico Microsporum, ¿cierto? También algunos agentes de cándida que pueden afectar tanto la mucosa como el epitelio de la piel y provocar, por ejemplo, presencia de tiñas, ¿cierto? Presencia de lesiones, como es el caso del Microsporum canis, que también puede generar estas lesiones redondas, ¿cierto? Que generan picazón. Y ahí cuando nosotros decimos que el agente directamente causa la lesión, estamos hablando de una infección de tipo primaria, o sea que el hongo en este caso sería el patógeno principal que causaría directamente la lesión ya sea en el epitelio, ¿cierto? O en las mucosas. Por otra parte, tenemos las infecciones respiratorias que también se consideran primarias, es decir, que yo puedo, ¿cierto?, vincular directamente el efecto de la acción del agente, que en este caso, ¿cierto?, dependiendo del agente, por ejemplo, en los casos de infecciones respiratorias, por lo general estamos hablando de histoplasma, por ejemplo, y ahí podríamos decir o asociar directamente que el histoplasma es el causante de esta, puede ser una neumocitis, ¿cierto? En el fondo causada por estos agentes, ¿ya? Pero principalmente cuando hablamos de infecciones secundarias, primarias, hablamos de la relación directa entre el agente y la lesión que se causa o el daño que se causa en el órgano, ¿ya? Y por último tenemos el tercer tipo que consiste, ¿cierto?, en infecciones secundarias. Estas infecciones secundarias quiere decir que hay una situación de base por parte del paciente que de forma indirecta permite la proliferación de organismos que por lo general no causaban directamente un cuadro, pero que dadas las condiciones pueden terminar finalmente generando una lesión. ¿Ya? Estos son los que se consideran los que se consideran hongos oportunistas. ¿Ya? Es decir, que cuando cambian las condiciones en el organismo, por ejemplo, debido a un estrés o una inmunosupresión, estos agentes proliferan, ¿cierto? Y comienzan a desarrollar lesiones ya sean epitelio, mucosas, pero debido de forma secundaria a un cuadro que previamente se generó y que está permitiendo que estos patógenos, o sea, estos organismos oportunistas, finalmente puedan infectar y generar una lesión. Pero no directamente ellos, sino que la situación en el individuo cambia para que ellos puedan proliferar y causar la lesión. ¿Ya? Entonces, aquí yo les dejé algunas imágenes, por ejemplo, de una muestra de sangre, y ustedes pueden observar aquí presencia de células que en su interior tienen los hongos, que en este caso es el histoplasma, ¿ya? El histoplasma, por ejemplo, acá en un pulmón infectado, y también tenemos imágenes del Microsporum canis, ¿ya? Que este hongo que causa directamente lesiones es un agente que se considera, o el tipo de infección que genera es una infección de tipo primario, ¿ya? Él es el principal responsable de estas lesiones redondas, ¿cierto? Estas circunferencias que se generan de alopecia en la piel, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de inmunidad frente a hongo, principalmente vamos a hablar primero de este tipo de infecciones que pueden ser primarias o secundarias, ¿cierto? Y segundo, vamos a hablar también un poco sobre la inmunidad. Y en relación a eso, lo principal que podemos decir respecto a la inmunidad frente a los hongos es que el T-helper, que en este caso es de vital importancia para poder combatir este tipo de infecciones, es el T-helper 17, ¿ya? El T-helper 17 puede promover la activación de la inflamación de los neutrófilos y estos a su vez, independiente de que el patógeno sea extracelular, también van a producir proteínas, ¿cierto?, antimicrobianas, van a producir una serie de sustancias, especies reactivas de oxígeno y todas aquellas moléculas que en el fondo van a también dañar la pared del hongo, la estructura del hongo y van a tratar, ¿cierto?, de destruir el patógeno. Entonces, ante eso, dependiendo también del hongo, por lo general nosotros decimos que es comandado todo por el T-helper 17,
¿ya? Sin embargo, también dependiendo de las características del hongo, va a ser el tipo de inmunidad que se active. Independiente de que TGLP17 va a apoyar en las infecciones contra hongos, también tenemos que en aquellos hongos como la cándida, por ejemplo, que es un hongo extracelular, vamos a tener también activación de TGLP2, por ejemplo, ¿ya? Mientras que cuando tenemos hongos como el histoplasma, que yo les decía que causan estos cuadros respiratorios, lo que vamos a tener es principalmente también una activación no solo de TGLP17, sino también de TGLP tipo 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el histoplasma, como les mostré en las imágenes, es un hongo que habita dentro de los macrófagos y por lo tanto se considera intracelular. Entonces yo lo que necesito para destruir este tipo de infecciones es que se active el TGLP1 y de esta forma permite la activación de los M1, que son los macrófagos, ¿cierto? Y por lo tanto, estos al activarse traten de destruir todos estos organismos, ¿ciertos?, que se encuentran dentro de estos hongos que son intracelulares, ¿ya? Entonces necesitamos una inmunidad celular, activación de los macrófagos para destruir hongos intracelulares, como es el caso del histoplasma. Ahora, eso respecto a los virus. Ya son lo más importante, los tipos de infecciones por virus y qué T-helpers se van a producir, principalmente si es también un hongo intra o extracelular. Independiente de eso, siempre el T-helper 17 va a apoyar contra las infecciones con hongos, principalmente a través de la activación de los neutrófilos y, bueno, dependiendo, también van a haber activación de macrófago y de T-helper 2, ¿ya? Ahora, ¿hasta ahí todo claro con la inmunidad contra hongos o alguien tiene alguna consulta? Las personas que están llegando, que llegaron después, recuerden dejar en el chat su nombre y apellido para dejarlos con la asistencia, ¿ya? Estoy aquí. Me colocan nombre y apellido y que están presentes. Entonces vamos a continuar con la inmunidad contra virus. ¿Profe? Eh, ¿Qué decir de la inmunidad contra virus? Bueno, principalmente para que ustedes entiendan cómo se generan las infecciones virales. Profe, ¿Sí? ¿Alguien comentó algo? consulta, es que no sé si soy solamente yo, pero la imagen sigue pegada en la parte de hongos. Ah, ya. ¿Alguien me puede verificar si se está, se observa los cambios que hago en las diapos, ¿no? ¿Alguien No más se que ven, me pueda decir? no se ven. Escuché a alguien, pero se escucha muy bajito. Profe, sigue en inmunidad contra hongos, sigue pegado ahí. Oh, ya. Denme un Ahora se segundo. movió. Ya. A ver, voy a ver si. Ahí pueden ver. Debería ser inmunidad contra virus. Mm, Ahí sí, ahí lo veo, profe. Ya, súper. Se puede ver. ¿Sí? Ya. A ver, voy a Profe, ver. tengo una consulta antes de que Sí, podamos continuar. sí, sí, dígame, claro. Que en los hongos que independientemente si sea extra o intracelular el hongo, la presencia del T17 va a estar siempre presente. Sí. El TGL-17 siempre va a estar presente y va a apoyar en mayor o menor medida, dependiendo del tipo de virus, al TGL-2 o al TGL-1, pero siempre va a estar apoyando. Ah, ya. Ya, ya, ya. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguien más tiene consultas? Ya, entonces, se ve la diapositiva de ahora, debería verse un virus y debería ser inmunidad frente a virus, la estructura del virus y los antígenos. Sí, profe, sí se ve. Ya, ya, súper. Ya, entonces, respecto a la inmunidad contra virus, nosotros asociamos, ¿cierto? En el caso de los virus, un poquito más fácil asociarlos a patógenos intracelulares, ¿cierto? Porque sabemos que los virus, por su estructura, no pueden en el fondo multiplicarse por sí mismos. Requieren, ¿cierto?, de una célula, un hospedador, ¿cierto?, que le dé las condiciones y la maquinaria necesarias para que él pueda transcribir y traducir sus proteínas, ¿ya? ¿Cuáles son las estructuras del virus? Y aquí lo relevante mencionar, los virus, ustedes, bueno, si no lo saben, igual van a tener, lo que tienen infecciosa o virología, no recuerdo bien cómo se llama el ramo, pero ahí también van a ver las características. En términos generales, los virus nosotros los podemos clasificar en dos. Aquellos virus que tienen una membrana lipídica, ya que una envoltura lipídica, mejor dicho, y esta envoltura lipídica, ¿cierto? Cuando está presente, los virus se denominan virus envueltos.
¿ya? Aunque suene un poco paradójico, aunque ellos tienen presencia de esta envoltura lipídica, son más sensibles a las condiciones ambientales, ¿ya? Al UV, por ejemplo, las temperaturas y las variaciones ambientales. Por eso estos virus requieren para transmitirse un contacto estrecho entre los individuos, porque de lo contrario, cuando permanecen mucho en el ambiente, estos virus son destruidos por las condiciones ambientales, ¿ya? Un ejemplo de esto típico en clínica menor, el distemper. Ya el cuadro del distemper es por un virus que es un agente que es un virus envuelto. Y en el caso de los virus desnudos, tenemos cierto que estos virus no tienen esta envoltura lipídica, solo tienen la cápside, cierto que es la estructura proteica y dentro de ellos el ácido nucleico. A diferencia de los envueltos, entonces, estos virus, al ser desnudos, pueden sobrevivir más tiempo en el ambiente, incluso años, y por lo mismo no requieren de un contacto estrecho necesariamente para poder infectar, ¿ya? Entonces, en relación a eso, las partículas de los virus, también llamadas viriones, ¿cierto?, constan de un núcleo. En general, los núcleos de los virus vamos a tener su material genético. Recuerden que puede ser ADN como ARN, incluso ARN bicatenario, ¿cierto?, es decir, de doble hebra. Y que recuerden que eso es muy inmunogénico porque nosotros no desarrollamos y no producimos ARN de doble hebra. Ya, por lo tanto, el sistema inmunológico rápidamente se activa frente a la presencia de estas moléculas. Esta capa de proteína llamada cápside está formada por los capsómeros, ¿cierto? Que son las unidades mediante las cuales se pueden constituir después la cápside, ¿ya? Los viriones también se pueden estar envueltos en la envoltura lipídica, si ya se lo mencioné, ¿cierto? Ahora, ¿se pueden producir anticuerpos contra estas proteínas virales? Sí, de hecho estas proteínas virales en general son muy inmunogénicas, ¿ya? ¿Cuál es la patogénesis de los virus? Esto se los tengo que preguntar porque es un mecanismo base, ¿cierto? Y desde ahí en adelante nosotros podemos evaluar cómo se desarrolla el sistema inmunológico para combatir este sistema, esta patogénesis viral, y también cuáles son los mecanismos que tienen los virus para evadir el sistema inmunológico. Entonces es necesario que entendamos cómo se produce la patogénesis o cómo el virus infecta la célula y la utiliza a su favor para generar nuevas partículas virales, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hace? Para que un virus pueda ingresar, requiere, ¿cierto?, que tome contacto con un receptor, es decir, una proteína de membrana que esté presente en la célula diana, o en la célula blanco, o en la célula que va a ser infectada por este virus. Los receptores que tienen, por lo general, una función biológica, ¿ya? O sea, aquellos receptores con función biológica son los que utilizan muchas veces los virus, y son también receptores a los que las toxinas de las bacterias se unen para efectuar, ¿cierto?, el mecanismo patológico o fisiopatológico, finalmente, ¿ya? Entonces, estos receptores, por lo general, tienen una función biológica. Por ejemplo, en el caso del virus de la rabia, este se une al receptor de la acetilcolina, ¿ya? Que es un neurotransmisor. Entonces, una vez que el virus logra unirse a un receptor, independiente de cuál es, por lo general, la unión del virus con el receptor activa la célula para que ocurra una endocitosis, ¿ya? Entonces, si vemos los pasos en esta imagen, vamos a ver primero que el virus puede unirse al receptor o interactúa con el receptor y estimula la endocitosis. Cuando tenemos una endocitosis, ¿cierto? Vamos a generar aquí una vesícula que cuando consideramos el sistema endosomal, que son un sistema hecho de vesículas, vamos a nombrarle endosoma, ¿ya? Que es una vesícula que contiene lo que la célula endocitó, en este caso una partícula viral, ¿cierto? Como modo de ejemplificación. Entonces tenemos el endosoma y posterior a eso tenemos, ¿cierto?, que cuando la célula logra generar este endosoma, lo que va a hacer es procesar este antígeno en el fondo, son una serie de antígenos que conforman el virus, y lo va a desmantelar, ¿ya? Va a obtener su material genético, en este caso este virus era el virus que está en el ejemplo, de tipo ARN, y este virus, una vez que tiene su material genético, ¿cierto? Una vez que se desensambló el virus o se separó en todos sus componentes y tenemos el material genético, este es rápidamente traducido, ¿cierto? Para poder generar nuevas partículas virales. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, mencionan, ¿cierto?, que hay una traducción, también que hay replicación del material genético, y luego, una vez que, bueno, hay replicación, por lo general, después de eso nosotros tenemos la fase de traducción, donde vamos a producir las proteínas virales, en este caso la célula los va a producir, y una vez que producen las proteínas virales, se van a ensamblar y van a ser llevadas
hacia el Golgi para ser expulsados de la célula, ¿ya? Esto, por lo general, este mecanismo de acción lo desarrollan aquellos virus que son envueltos. ¿Por qué? Porque dentro de todo este mecanismo, cuando ellos son llevados, una vez que ya están ensamblados nuevamente, son llevados al aparato de Golgi, el Golgi los va a liberar, ¿cierto? Y cuando los libera, lo que hacen estos virus envueltos es utilizar un poco de la membrana de la célula para mantener su envoltura lipídica. ¿Ya? Entonces eso es importante recordar, porque en el caso de aquellos virus que no requieren una membrana lipídica, ¿cierto? Que no requieren una envoltura lipídica, por lo general esos virus se mantienen en el citoplasma una vez que están producidos, ¿cierto? Por parte de la célula y la célula luego empieza a acumular tantas de estas partículas virales que finalmente se genera una lisis de la célula. Entonces, en el caso de los virus desnudos, por lo general, el mecanismo de salida de la célula es simplemente por acumulación. O sea, tengo tantas partículas virales dentro de la célula que la célula se lisa. Y cuando se lisa, libera todas las partículas virales que estaban contenidas dentro de ella. En cambio, cuando tenemos un mecanismo enfocado, ¿cierto?, en lo que sería un virus envuelto, el virus por lo general utiliza todo el mecanismo de la célula y también utiliza el mecanismo de exportación, que es el aparato de Golgi. ¿Para qué? Para poder ser eliminado y a través del Golgi poder pasar por la membrana plasmática y sacar o retirar un poco de membrana para él quedar con una envoltura lipídica. De esa forma, sigue utilizando la maquinaria celular sin destruir la célula y utilizando su membrana como envoltura lipídica. ¿Ya? Ya, entonces en relación a la patogénesis, este es un breve resumen de cómo funciona o cómo es la patogénesis en virus, ¿cierto? Si tenemos un virus ADN, ¿cierto? Vamos a tener la replicación de este virus y vamos a tener un ADN viral que puede infectar, ¿ya? Se replica, ¿cierto? Tengo una nueva hebra de DNA y esto ya dentro de la célula, ¿cierto? La nueva hebra de DNA replicada, ¿cierto? Puede ser transcrita por la maquinaria celular para transformarse, ¿cierto?, de ADN a ARN. Luego requiero también la maquinaria celular para producir la traducción, es decir, ¿cierto?, la lectura desde ARN para codificar proteínas. Y una vez que ya tengo las proteínas dentro de la célula, el virus se puede ensamblar, ¿ya? Juntar la cápside, ¿cierto?, con el material genético dentro de la cápside y después, si es un virus envuelto, utilizar el Golgi para ser exportado y poder retirar un poquito de membrana, ¿cierto?, para tener una envoltura lipídica. Y si es desnudo, los virus ensamblados van a estar contenidos en la célula. Ya está correcto. Disculpen que mi perro está un poquito loco. Deme un segundito. Ya. Entonces, lo que les decía, en el caso de que sea un virus desnudo, el virus se va a ensamblar y va a acumularse dentro de la célula hasta que ésta, por lisis, libere todas las partículas virales que fueron producidas dentro de la célula. ¿Ya? En el caso de los envueltos, utiliza el Golgi y utiliza partes de la célula para generar su propia envoltura lipídica. ¿Ya? En cuanto a los virus ARN, si tengo un virus ARN, por lo general el virus ARN, ¿cierto?, va a requerir que se siga replicando su ARN y este también sea traducido para producir la proteína viral y el ensamble del virus, ¿ya? Entonces, si tenemos un virus ADN, el virus va a requerir otro paso extra, ¿cierto?, que es la replicación para tener más copias de su material y luego la transcripción. Mientras que si son virus ARN, directamente ellos lo que hacen es una replicación, también pueden hacer una replicación, pero principalmente una vez que tienen el ARN es un poco más corto el proceso. O sea, una vez que entra el virus con ARN, lo que va a hacer es que ese ARN sea traducido a proteína para generar sus partes virales, ¿cierto? Ser ensamblado y dependiendo del tipo de virus, ser acumulado o ser liberado por el aparato de Golgi en la célula, ¿ya? Desde la célula. Hasta aquí, consultas, dudas. ¿Pueden ver el cambio? ¿Pueden ver la diapo de ahora que dice patogénesis viral retrovirus? No, profe, sigue pegado en patogénesis de los virus. Ya, a ver, no entiendo por qué pasa eso. Denme un segundito. Creo que estoy presentando mal. Ahí.
Ya, ahí se puede ver. Sí, profe, Desde, se ve. ¿sí? Ya, súper. Gracias, Tiki. Entonces, ahí. Ya, en respecto a la patogénesis del retrovirus, el retrovirus tiene un mecanismo un tanto distinto. Ya, retrovirus, pensemos inmediatamente en todas las infecciones retrovirales de los gatos, por ejemplo, que en veterinaria es bien común. ¿Qué es lo que pasa con estos virus? Bueno, en lo humano, el SIDA, ¿cierto? Los retrovirus en general tienen un mecanismo diferente porque ellos parten, ¿cierto? Eh, de ARN, ¿ya? O sea, ellos son virus ARN, pero que traen una enzima que es la transcriptasa inversa, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esta transcriptasa inversa? Que es una transcripción, en el fondo, en el sentido contrario al que estamos nosotros acostumbrados a escuchar, ¿cierto? Y eh, un sentido contrario a cómo actúan nuestras propias enzimas. En ese sentido, la transcriptasa inversa lo que hace es pasar desde ARN, la información genética, ¿cierto? Hacia un ADN. ¿Y esto por qué lo hace el virus? Dentro de su mecanismo de acción, el virus lo que busca en el fondo es tratar de mantener su material genético, porque finalmente el material genético es el alma del virus. Si el virus logra que su material genético permanezca de alguna forma para siempre en la célula, ese es un virus exitoso, porque en cualquier momento él puede utilizar la maquinaria celular y producir nuevas partículas cuando se dé la oportunidad. Y cuando no se pueda, el material genético va a permanecer latente en la célula. Y esa es una jugada evolutiva que hasta ahora ha sido muy difícil de poder controlar en el fondo, porque el problema de este tipo de infecciones es que ya tenemos en nuestro ADN, en el ADN de nuestra célula, en nuestro genoma, tenemos inserto o integrado el material genético del virus. Entonces, aunque eliminemos las partículas virales, ¿cierto? O aunque no haya replicación, el material genético permanece integrado en el genoma de nuestras células. Y por lo tanto, es imposible controlar, ¿cierto?, en qué momento va a activarse la transcripción de esos genes y se van a producir nuevas partículas virales. Entonces, eh, se denominan retrovirus porque su ARN se transcribe primero de forma inversa, lo que les decía, a ADN, ¿ya? A través de esta transcriptasa inversa. Luego, el nuevo ADN se integra al genoma de la célula huésped como provirus, ¿ya? O sea, hay una integración de este segmento de material genético que es del virus. Este ADN proviral puede luego transcribirse a ARN. Claro, es lo que busca el virus, ¿cierto? Que su material genético sea transcrito, porque cuando ya es ARN, lo puede traducir a proteína y generar sus nuevas partículas virales, ¿ya? Luego las proteínas y el ARN pueden empaquetar en un virón completamente nuevo. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? En general, cuando hablamos de retrovirus, estos al ingresar, ingresan también interactuando con un receptor. Entonces, primero interactúan con el receptor, esto permite entonces la endocitosis, o dependiendo, puede ser endocitosis, fusión de membrana, y lo primero que ocurre cuando el virus logra ingresar al citoplasma, ¿cierto? Es que es procesado, es decir, se desensambla y queda su material genético libre. Como él ya aporta una enzima dentro de su maquinaria, esa enzima inmediatamente hace la transcripción inversa, transformar el ARN en ADN dentro de la célula y permitiendo entonces de esta forma que este ADN nuevo generado por medio de la transcriptasa inversa ahora pase a ser integrado al material o al genoma de la célula huésped, ¿ya? Que sería el punto 4, la integración. Una vez que es integrado, este puede ser entonces transcrito, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? Que este ADN pasa a ser un ARN mensajero para luego en el citoplasma ser traducido y generar estas nuevas proteínas virales que cuando se ensamblen van a liberar entonces nuevos virus, ¿ya? En el caso particular, yo les dejé un ejemplo aquí del caso particular del virus del SIDA, ¿cierto? De la inmunodeficiencia, en este caso humana, y ya se ha descrito, ¿cierto?, que el receptor con el que interactúa es la glicoproteína 120, ¿ya? Ahora, esto es relevante, fíjense aquí, el VIH lo que hace es, además de unirse a esta glicoproteína, es que también interactúa con el receptor CD4, ¿ya? Si recuerdan las clases que hemos tenido, ¿se recuerdan cuál es el T-helper que es CD4 positivo? Los T-helper, o sea, los linfocitos T-helper en general, nosotros decimos, ¿cierto?, que son CD4 positivos. Entonces, aquí el mecanismo que tiene el virus y también para sobrevivir y evadir el sistema inmune
es justamente eso, infectar células que coordinan la respuesta inmunológica. Entonces, si yo selecciono y solo infecto, por ejemplo, células que son CD4 positivas, me aseguro, ¿cierto?, que aquellas células que tienen que destruirme ahora sean paradójicamente células que van a estar liberando partículas virales y además van a comprometer esto, va a comprometer la función de estas células y por lo tanto voy a generar una inmunosupresión también. Porque ahora las células que deberían estar cumpliendo la función de defenderme frente a cualquier patógeno, ahora están concentradas en funcionar para el virus, para producir y ser una máquina de producción de virus. Entonces ahora cambia la función y por lo tanto tenemos una inmunosupresión. Y finalmente los pacientes, ¿cierto? Sobre todo antes cuando no habían tratamientos con antivirales actuales como ¿cierto? Los antivirales más efectivos que hay ahora, se producían muertes, ¿cierto? De los individuos, pero principalmente por enfermedades o alteraciones secundarias a una inmunosupresión, sobre todo infecciones por ejemplo, también lo que hablábamos de la histoplasmosis o infecciones secundarias con hongos a nivel respiratorio, principalmente por inmunosupresión, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de interferones, si estamos hablando de infecciones virales y hablamos un poquito, ¿cierto?, de los mecanismos de acción de los virus, y en particular del retrovirus que tiene su mecanismo de acción, ¿cierto?, bien particular, eh, también hablamos en parte de la inmunidad que se requiere contra estos virus, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de inmunidad contra virus, por lo general uno lo asocia a interferones, ¿ya? Y existen diferentes formas de clasificar los interferones. En general nosotros hablamos de 3 tipos de interferones, ¿ya? Y en general los interferones tipo 1 son los que nosotros asociamos a interferones que se secretan para combatir las infecciones virales, ¿ya? Entonces, en general, el interferón tipo 1, y dentro de este interferón tipo 1 en particular, el interferón gamma y el beta, son interferones que se secretan ante infecciones virales y lo que buscan es que la célula, cuando los receptores de estos interferones se activan, la célula lo que hace es producir una serie de proteínas que lo que van a hacer es generar un estado antiviral en la célula y en las células vecinas. ¿Esto con qué misión? El objetivo de que las células no hayan nuevas células que se estén infectando y tratar de contener la infección y destruir aquellas células o destruir también el mecanismo que está generando la permanencia del virus en las células, ¿ya? Entonces, de esta forma, los interferones lo que hacen es impedir la replicación viral a través de diferentes mecanismos, que lo vamos a ver ahora. Entonces, haciendo un breve resumen, los interferones tipo 1 son los principales interferones que están asociados a una respuesta antiviral. Y en particular, dentro de los interferones tipo 1 tenemos el alfa y el beta, que son interferones que están también enfocados en eso, en generar un estado antiviral y destrucción, ¿cierto?, de los virus. Recuerden que el interferón gamma, que es otro interferón que hemos conversado, está asociado principalmente a la inmunidad celular, ¿ya? Estamos hablando de otro interferón ahí. Los interferones asociados a virus, el alfa y el beta, que son tipo 1, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo? Yo les decía, en general, cuando nosotros tenemos un receptor, vamos a tener una activación de señales intracelulares, ¿cierto?, que van a llevar finalmente a la activación de la transcripción de un gen, ¿ya? Ese es el objetivo de un receptor, que el receptor pueda eh, llevar la información a través de mensajeros, ¿cierto? O mensajeros secundarios, que son finalmente otras proteínas o moléculas, y que esta información finalmente logre llegar íntegra hacia el núcleo para permitir o promover la transcripción de genes que permitan ejecutar la función que busca la molécula en el fondo. En este caso, lo que se busca cuando se activan estas vías es que se transcriban genes asociados a una respuesta antiviral, ¿ya? Entonces, cuando vemos esta, así en breve, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, cómo se activa la vía de señalización cuando tenemos la presencia de interferón alfa, ¿ya? Pero en este caso nos sirve, esto es símil tanto para el alfa como para el beta, ¿ya? Tenemos que este interferón va a interactuar con el receptor de interferón. Cuando interactúe con su receptor, se van a activar una serie de moléculas que son quinasas, es decir, proteínas que van a fosforilar otras proteínas y de esta forma van a ir activando mensajeros secundarios hasta finalmente llegar al núcleo, llevando ciertos factores de transcripción como STAT1 y STAT2
que van a promover la transcripción de proteínas antivirales, que primero son genes que se tienen que transcribir a ARN mensajero y luego a proteínas, ¿cierto? Entonces vamos a tener la activación de genes que luego van a dar lugar a la formación de proteínas antivirales y también la formación de proteínas inmunorreguladoras, ¿ya? ¿Qué proteínas antivirales tenemos? El mix MX proteína, el ISG15, que son genes estimulados por interferón, el OAS, que también es otro gen estimulado por interferón, tienen nombres un poco extraños, pero finalmente todas estas proteínas lo que hacen es en algún punto de los mecanismos que tiene el virus, impedir que el virus pueda seguir replicando o generando o produciendo nuevas partículas virales, ¿ya? Y por otra parte tenemos las inmunorreguladoras que lo que buscan es, obviamente, activar la respuesta inmunológica frente a estos virus a través también de incrementar la expresión de MHC clase 2, perdón, la expresión de MHC clase 1, porque recuerden que todos los agentes intracelulares pueden ser presentados a través del MHC clase 1 en todas las células nucleadas, ¿ya? Eso porque cuando tengo una célula infectada necesito que el CD8 reconozca esa célula infectada y la destruya. Para que el CD8 reconozca una célula infectada, recuerden que el CD8 es el citotóxico, y para que él reconozca que una célula está infectada con virus y pueda eliminarla, necesita que esta célula infectada pueda presentar estas partículas virales o los antígenos virales a través del MHC clase 1, ¿ya? Porque recuerden que los citotóxicos reconocen antígenos presentados a través del MHC clase 1. Entonces, una forma de fomentar la inmunidad frente a virus es aumentando la expresión de los genes que producen cierto MHC clase 1. ¿Por qué? Porque así yo tengo las células que van a estar expresando más MHC clase 1 y aumenta la probabilidad de que el citotóxico encuentre estas células presentando antígeno viral. Y así el citotóxico puede ir a destruir aquellas células infectadas. Y por otra parte, también puede fomentar la expresión de citoquinas proinflamatorias y también moléculas coestimuladoras, que ¿qué es lo que van a hacer junto con el MHC? Ayudar, ¿cierto?, a que se produzca una correcta activación del linfocito, en este caso el CD8, que es necesario para destruir células infectadas por virus, ¿ya? Entonces aquí, bueno, en la imagen aparece el IFNAR, que es el receptor de interferón tipo 1, que recuerden que puede ser alfa-beta, y que el ligando en el fondo activa la vía de transducción JAK-STAT, ¿cierto? Que es una quinasa con STAT, que es un factor de transcripción, mensajeros secundarios, podríamos decir, factores de transcripción que van a permitir la producción de proteínas antivirales y de proteínas inmunorreguladoras como las proteínas, ¿cierto?, asociadas a la formación de MHC clase 1 y también recuerden que las citoquinas igual son proteínas y que estas también buscan activar el sistema inmunológico permitiendo la inflamación, en este caso en particular. ¿Ya? Entonces, como yo les decía, ¿qué hacen estas proteínas antivirales que les mencionaba recién, que son estas de acá? Básicamente lo que hacen es, en diferentes niveles de la producción del virus, tratar de interrumpir para que no se sigan produciendo partículas virales y no lleguen estas partículas a nuevas células y que éstas sean infectadas, ¿ya? Les dije que no me interesaba que se aprendieran de memoria el número del receptor, pero sí que tengan claro que finalmente, si tenemos, por ejemplo, lo que yo les decía, presencia de ARN de doble hebra, que en nuestro organismo, ¿cierto?, no existe y por lo tanto es muy inmunogénica esta molécula, va a activar primero receptores de la inmunidad innata, porque recuerden que primero los PAM van a activar inmunidad innata, células de la inmunidad innata. ¿Y qué va a pasar después? Dependiendo, ¿cierto?, del TLR que activen, estos virus, como activan TLR en particular, que están asociados en este caso a infecciones virales, lo que van a hacer es activar también receptores de interferón. Y estas partículas virales también pueden interactuar con estos receptores de interferón. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando tenemos la presencia de estos receptores de interferón y la presencia o la secreción de interferón también por parte de la célula, este interferón va a interactuar con su receptor y lo que va a hacer es inducir la activación de estas proteínas antivirales, ¿cierto? Entonces, ¿qué proteínas son estas? Las 2,5 OAS es una proteína antiviral. ¿Y qué hace? Si encuentra ARN, lo va a degradar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un paso que puede ser, antes de que el virus logre cualquier cosa, destruir primero su material genético. Y ese es un mecanismo. ¿Quién lo hace? La proteína OAS.
Hay otra proteína que es una proteína quinasa R, que lo que hace es prevenir la traducción, o sea, impedir en el fondo, ¿cierto?, que se generen la cadena de aminoácidos complementaria a los codones, ¿cierto?, del ARN mensajero. ¿Cuáles otras? Tenemos, por ejemplo, a nivel también el MX, que es otra proteína antiviral, y que lo que hace principalmente es impedir, ¿cierto?, el ensamble de las partículas virales. Luego tenemos el ISG15, que lo que hace es destruir también las proteínas virales. La viperina, que lo que hace es bloquear, ¿cierto?, las balsas de lípidos. Y, bueno, aquí hay otras, por ejemplo, esta proteína de acá lo que hace es prevenir la liberación del virus. ¿Qué es lo que me interesa a mí? No es tanto que se aprendan qué hace cada una, pero sí que sepan qué funciones cumplen o a través de qué mecanismos las proteínas antivirales ejercen su función. Entonces, las proteínas antivirales eh, funcionan a través de, primero, generar secreción de interferón. Este interferón se va a secretar cuando el TLR tome contacto con el antígeno viral, sobre todo si tenemos un antígeno viral como el RN de doble hebra. Entonces, este antígeno viral activa su TLR correspondiente y esto comienza a activar la secreción de interferón tipo 1, que es el principal interferón asociado a una respuesta antiviral. Este interferón, a su vez, va a interactuar con los receptores de interferón. Y cuando ocurre esto, se va a producir una vía, ¿cierto?, de traducción de señales que va a generar proteínas que pueden impedir que el virus se replique o se ensamble o se libere. Entonces tenemos que se impide la producción de partículas virales en diferentes niveles. Entonces, ¿cuáles son estos niveles? Que yo sí les puedo preguntar, ¿cuáles son los mecanismos de acción de las proteínas antivirales? ¿A qué niveles actúan las proteínas antivirales? Pueden actuar destruyendo el material genético directamente, ¿cierto?, del virus, prevenir que el material genético sea traducido a proteína. Si no logramos hacer eso, podemos también evitar, una vez que están hechas las proteínas, podemos tratar de evitar que se ensamblen. Si ya se ensamblaron y no pudimos ahí, podemos evitar, lo que podemos hacer es, ya una vez ensambladas, igual destruir estas proteínas. Y también lo que podemos hacer una vez que ya está hecho todo, tratar de que este virus no sea liberado. Por ejemplo, si tiene que ser movilizado al aparato de Golgi para ser exportado, utilizar proteínas o bloquear proteínas que permitan mover esa vesícula hacia el aparato de Golgi, por ejemplo. O sea, diferentes mecanismos en diferentes niveles de la patogénesis del virus. ¿Ya? Entonces eso lo tienen que tener súper claro. ¿Hasta aquí hay consultas, dudas, chicos? Ya. Si no, continuamos. Entonces, aquí lo que tenemos es una imagen, ¿cierto?, de la inmunidad innata celular. Cuando hablamos, ¿cierto?, de virus, hablamos de principalmente patógenos intracelulares. Por lo tanto, tenemos la activación del linfocito CD8 positivo, ¿cierto?, el linfocito citotóxico, y por el lado de la innata, recuerden que tenemos las natural killer, que no fagocitan, sino que lo que hacen es especializarse en destruir aquellas células infectadas. ¿Cómo lo hacen? Principalmente a través de perforinas, ¿ya? Que lo que van a hacer es generar poros de membrana y destruir aquellas células que contengan partículas virales, ¿ya? Esto se da principalmente porque aquellas células infectadas también exponen en su membrana proteínas que son reconocidas por la natural killer y que están asociadas a infección viral. De esa forma, la natural killer se da cuenta que está frente a una célula que tiene proteínas extrañas en su membrana, y esto es por el efecto que tiene la infección viral en esa célula, y por lo tanto toma esta señal y esta señal permite que se active esta célula y que comience a liberar proteínas que van a inducir poros de membrana en la célula infectada y que van a contribuir entonces a la destrucción de esta célula. Entonces, en relación a esto mismo, la inmunidad, ¿cierto? Cuando hablamos de inmunidad, déjenme revisar aquí, no logro ver completo esto, ahí sí. Cuando hablamos de inmunidad adaptativa, cuando estuvimos conversando recién, ¿cierto?, sobre la inmunidad innata, principalmente con la natural killer, pero si nos vamos a la inmunidad adaptativa, nos enfocamos principalmente en cómo la inmunidad adaptativa puede bloquear estas partículas virales cuando pensamos, por ejemplo, en anticuerpos. Yo les decía, ¿cierto?, que tenemos una inmunidad celular y humoral, pero independiente de esta polarización, les decía que siempre hay una producción basal de anticuerpos, que son principalmente tipo IgG, ¿ya? Independiente del tipo de inmunidad, porque igual recuerden que necesitamos para la inmunidad celular
la presencia de anticuerpos para activar el complemento o para permitir la opsonización y la fagocitosis. Entonces, de todas formas, los anticuerpos van a estar presentes incluso cuando tenemos una inmunidad de tipo celular principalmente, ¿ya? Pero es porque el anticuerpo apoya también a la inmunidad celular a través de lo que yo les decía. Entonces, las proteínas virales, como les mencionaba, son antigénicas y son muy inmunogénicas, ¿cierto? En contra de ellas, y es en contra de ellas, perdón, contra las que se organizan en gran medida las respuestas de anticuerpos antivirales. Ya sea, también tenemos esta producción de anticuerpos antivirales. Los anticuerpos previenen la invasión celular bloqueando la absorción de virones de la célula diana. O sea, podemos bloquear receptores, ¿cierto? Impedir la interacción del virus con la célula para que el virus no pueda inducir una fagocitosis, una endocitosis por parte de la célula, o una fusión de membranas, ya que son mecanismos descritos por los que puede ingresar el virus. Estimulando la fagocitosis del virus, desencadenando la virólisis mediante el complemento. O sea, en aquellos virus envueltos también podemos activar el complemento para que éste destruya los virus, ¿ya? También podemos provocar aglutinación viral y reducir así el número de unidades infecciosas disponibles para la invasión. Cuando tenemos un virus envuelto, por lo general estos virus pueden interactuar con proteínas adyacentes, si hay partículas virales que estén cerca, y esta aglutinación de alguna forma podría reducir el número de partículas infecciosas que esté disponible dando vueltas para invadir. ¿Ya? Los anticuerpos no solo están dirigidos contra las proteínas del virión, sino también contra las proteínas virales cruzadas en las células infectadas. Los anticuerpos pueden destruir las células infectadas mediante el complemento, la citotoxicidad, ¿cierto? Bueno, aquí ya se los mencioné, pero en la imagen está todo mejor resumido. Ya aquí tenemos, por ejemplo, la presencia de anticuerpos para fomentar la fagocitosis o bloquear la adherencia, porque si tenemos anticuerpos que bloqueen la interacción con los receptores, no se pueden adherir a la célula ni pueden entrar, ¿cierto? También en algunos casos podemos tener virólisis con medio de la vía alternativa, anticuerpos y complementos, ya se lo mencioné, activación de los macrófagos, ¿cierto? Porque si tenemos un anticuerpo se induce la fagocitosis, apoptosis por parte de las células citotóxicas, tenemos partículas virales, estas se presentan por MSC clase 1, se activa el citotóxico, ¿cierto? CD8. Apoptosis por parte del natural killer, que son del sistema inmune innato, que recuerden que no fagocitan, tienen perforinas, destruyen por poros. ¿Ya? Y bueno, ya se lo mencioné todo lo demás. La inmunidad adaptativa, inmunidad mediada por células. Claro, aquí yo les mencionaba la humoral, ¿cierto? Por anticuerpos, pero por células también recuerden que tenemos una activación y que es súper esencial para infecciones virales, ¿ya? Porque tenemos que las infecciones virales siempre están asociadas principalmente a patógenos intracelulares. Entonces necesitamos que el macrófago esté activo, ¿cierto? Que las células que reconocen células infectadas estén activas y que son parte de la inmunidad celular como el natural killer, el citotóxico, ¿cierto? Que se libere interferón gamma, que se activen los macrófagos, todo lo que hemos mencionado como parte de la inmunidad celular, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de evasión viral? Que eso se los tienen que saber, chiquillos. Existen diferentes formas de evadir. Primero, que puede haber una regulación negativa de las citoquinas. Por ejemplo, hay virus que pueden, ¿cierto? Pueden evitar que las citoquinas ejerzan su acción a través de la generación, por ejemplo, del bloqueo de citoquinas para impedir que estas citoquinas lleguen hacia su receptor. Si la citoquina no llega a su receptor, no puede inducir, no puede activar o inducir lo que se busca en la inmunidad, ¿ya? En este caso, por ejemplo, citoquinas proinflamatorias, etc. Interferencias de las vías de presentación antigénica. Si bloqueo vías de presentación antigénica, impido que las células infectadas por virus puedan presentar estos virus a los linfocitos citotóxicos. Y por lo tanto, puedo de esa forma establecer un mecanismo de evasión. Otro mecanismo similar también es la evasión de las natural killer, ¿ya? Esto puede ser, bueno, la evasión de las natural killer pueden ser también a través de estos mecanismos de impedir que estas natural killer puedan, por ejemplo, reconocer el MHC clase 1, ¿ya? Bueno, en el caso de la natural killer, ella más que reconocer, recuerden que como ella es del sistema innato, ella no va a tener una presentación clásica de antígenos, sino lo que ella hace es reconocer otras proteínas que no necesariamente van a estar asociadas a MHC, pero que son proteínas en el fondo defectuosas o extrañas, que son reconocidas por el natural killer, y ahí ella se da cuenta que efectivamente esa célula está infectada, ¿ya? Entonces, el virus lo que puede hacer es, por ejemplo, impedir que se exterioricen estas proteínas en la membrana y de esa forma impide que la natural killer
pueda detectar que hay algo extraño en la membrana de esa célula. Variaciones antigénicas, por ejemplo, en el caso del virus de la influenza. Cuando tengo virus que varían mucho, en este caso el virus de la influenza es un virus que tiene la característica de ser un virus que es fragmentado, es decir, que su material genético está constituido por una serie de fragmentos. ¿Qué permite esto? Cuando yo fragmento material genético en términos generales, o en el fondo la evolución también ha determinado que cierta información genética se traduzca en segmentos, eso lo que hace es aumentar la variabilidad. Entonces, aumentando la variabilidad, cambio de antígeno, y si tengo una inmunidad asociada a un antígeno, a una proteína particular, esas células inmunológicas que quedan como memoria inmunológica, ¿cierto? Que pueden reconocer ese antígeno en particular, ya no me sirven para cuando el virus produzca otro antígeno u otra secuencia de proteína. Por lo tanto, de esta forma ellos logran evadir esa memoria inmunológica porque como cambian tan rápido, no da tiempo suficiente para que la memoria que se generó sirva como defensa para las diferentes variaciones que va a ir presentando el virus. Y esto es porque cada vez que se replica pueden ir cambiando los fragmentos y van a ir generando nuevas partículas virales, pero con variaciones en su secuencia de aminoácidos. Y eso hace que las células que servían para eliminar a estos antígenos en particulares ya no van a servir para esta nueva variación. Entonces, la variación del material genético es un mecanismo que permite la evasión viral, o sea, la evasión, perdón, del sistema inmunológico. Y por último, tenemos también lo que yo les decía, el virus del VIH, que puede evadir principalmente a través de la infección contra, por ejemplo, en este caso, los CD4 positivos, o sea, los linfocitos que son los encargados de comandar y coordinar la respuesta inmunológica. Entonces, si yo tengo una alteración en la función de esas células, en el fondo, se va a permitir que un individuo esté mucho más susceptible a cualquier cambio en el ambiente porque va a estar inmunosuprimido principalmente. Porque como les decía, todas las funciones que deberían cumplir sus células inmunológicas asociadas a destruir el patógeno, comandar la citoquina, las células que se tienen que activar, ahora están enfocadas en producir nuevas partículas virales. ¿Ya? Hasta aquí, chicos. ¿Cómo vamos? ¿Tienen dudas, consultas? De momento no, profe, por mi parte. Ya, súper. Si alguien tiene cualquier consulta, me pregunta. Yo creo que deberíamos continuar. No sé si darle break, pero yo pensaba en realidad que continuáramos para terminar antes. Ya, no sé si alguien tiene alguna objeción respecto a eso, si alguien quiere que hagamos un break en este punto o si continuamos. No sé si alguien se opone a que continuemos o si alguien quiere Yo un no, break. yo no me opongo a continuar. Ya. Los demás, bueno, si alguien me mencionan, si alguien no quiere, o sea, si alguien quiere, ya, si no me dice nada, voy a asumir entonces que vamos a continuar porque así, bueno, igual es mejor porque así terminamos antes, ¿ya? Entonces, continuamos con la inmunidad contra parásitos. Ya, hasta ahora hablamos de la inmunidad contra bacterias, ¿cierto? Tanto intracelulares como extracelulares. Eh, hablamos de la inmunidad contra los hongos, ¿cierto? En particular el TH17, que es relevante para la infección contra hongos, ¿cierto? Y el tipo de infección primaria y secundaria. Y luego hablamos sobre los virus. Hablamos recién sobre los mecanismos de patogenicidad que tienen los virus, cómo hay algunos virus que lisan la célula, que son por lo general virus desnudos, ¿cierto? Que se replican y aumentan tanto dentro de la célula que terminan generando una lisis de la célula, o aquellos virus que son envueltos y que utilizan la maquinaria, incluso el aparato de Golgi, para ser exportados sin destruir la célula y utilizando todos los recursos y materiales de la célula para ellos ensamblarse y tener todos los componentes necesarios, incluyendo la envoltura lipídica. ¿Ya? Y conversamos también sobre mecanismos de evasión de los virus, ¿cierto? Sobre todo enfocado en las proteínas antivirales y cómo éstas pueden bloquear desde la destrucción del material genético del virus hasta el ensamble y la liberación de estas partículas. ¿Ya? Hablando de todo eso, pasamos ahora a lo que sería la inmunidad contra parásitos. ¿Ya? Y en esto
yo voy a tratar de, no me voy a enfocar tanto en las características del parásito en sí ni del cuadro clínico, solo lo general, muy en general, porque eso lo tienen que ver cuando vean los parásitos, ¿ya? Yo me voy a enfocar solo en cómo es la respuesta inmunológica, dependiendo de las características principales y generales de los parásitos, ¿ya? Entonces, la inmunidad contra parásitos. ¿De qué parásitos vamos a conversar? Brevemente, ¿cierto? Los protozoos, los helmintos y los artrópodos, ¿ya? Cada uno tiene ciertas características que sería bueno también categorizarlas para que ustedes más o menos se hagan la idea de qué situaciones se van a gatillar según el tipo de parásito que esté presente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de parásitos, ya en términos bien generales, ¿cierto? Vamos a hablar de organismos que van a producir una infección a largo plazo, ¿ya? Son organismos que por lo general hablamos ya de organismos complejos, ¿cierto? Difíciles de eliminar. Como les decía, tienen ciclos de vida largos, por lo tanto hay una interacción que es prolongada con el hospedador. Y la capacidad de evasión del sistema inmune, que al igual que los otros patógenos que vimos, también desarrollan ellos mecanismos de evasión, son clave para poder mantenerse en el sistema. Entonces, ¿cuál es la idea aquí relevante o central? Es que un parásito que es exitoso es aquel que logra modular la respuesta inmune del hospedador, ¿ya? Entonces, aquí la respuesta inmunológica también es muy relevante para contrarrestar esto e impedir también que el parásito permanezca, ¿cierto?, en el fondo evadiendo el sistema inmunológico, pero claramente tenemos que apoyarnos en el uso de fármacos para la eliminación de estos agentes, ya por lo mismo porque ellos también desarrollan mecanismos de evasión. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de evasión? Tenemos variación antigénica, similar a lo que conversamos para el virus de la influenza, ¿ya? Si quieren pensar en ejemplos, yo creo que se los voy a pedir, un ejemplo aunque sea, la variación antigénica está principalmente en el caso de los virus, piensen inmediatamente en el virus de la influenza, que es un virus que en realidad sí varía mucho. Ya, de hecho, todos los años nos tenemos que vacunar contra el virus de la influenza, un virus con una alta variación antigénica. En el caso de los mecanismos de evasión de parásitos, también se describe la variación antigénica, modificar sus proteínas de superficie con tal de no ser reconocidos por las mismas células que podrían haberlo reconocido en una infección previa. De esa forma me aseguro de evadir la memoria inmunológica, es decir, el grupo de células, de linfocitos en particular, que fueron seleccionados para ese antígeno específico, ¿ya? Inmunosupresión selectiva, mímica molecular, ocultamiento intracelular, uso de citoquinas por parte del hospedador, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Hay mecanismos de evasión donde yo puedo, o mejor dicho, donde el patógeno, en este caso el parásito, también lo que puede hacer es tratar de asemejar sus proteínas a moléculas similares del individuo. Esto se llama mimetismo molecular, que es tratar, ¿cierto?, de pasar piola, entre comillas, de camuflarse en el ambiente, tratando de emular la secuencia de aminoácidos de otras moléculas parecidas en el organismo, para no activar el sistema inmunológico. Pueden también ocultarse dentro de las células, y eso es algo que también nosotros mencionábamos de bacterias intracelulares, como por ejemplo el Mycobacterium tuberculosis, ¿cierto? La brucela también, para que vayan asociando algunos cuadros con este tipo de patógenos. Pero en el caso de los parásitos también está descrito el ocultamiento dentro de la célula, y también pueden utilizar citoquinas del hospedador para su propio crecimiento. Esto también como un mecanismo de adaptación para incluso potenciarse a sí mismos utilizando maquinaria inmunológica del individuo. Por ejemplo, el tripanosoma utiliza el interferón gamma, que recuerden que es un interferón principalmente activador de la respuesta inmune celular para su propio crecimiento, ¿ya? Entonces, las manifestaciones clínicas de los parásitos, esto así en términos muy generales, ¿ya? Solo para que se hagan una idea. Si tengo presencia de parásitos tipo protozoo, que recuerden que son organismos, microorganismos unicelulares, ¿cierto?, con características bien particulares, vamos a tener cuadros clínicos diferentes a la presencia de helmintos o la presencia de artrópodos, ¿ya? ¿Cuáles son? En el caso de los protozoos, tienden a ser manifestaciones clínicas un tanto inespecíficas. ¿Por qué? Porque los protozoos, dependiendo cierto protozoo, pero en términos generales pueden invadir diferentes tejidos, y dependiendo de los tejidos que invadan, va a ser también la signología que va a aparecer en el individuo. Entonces, los protozoos
como la malaria, la giardia, por ejemplo, el toxoplasma, pueden desarrollar en el individuo cuadros clínicos como aquellos signos clínicos como fiebre alta, escalofrío, ¿cierto? Fiebre alta está mal dicho, en realidad es fiebre, ¿ya? Porque la elevación de la temperatura es fiebre. Escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular, en parte también por la presencia del parásito, ¿cierto? Diarrea, dolor abdominal, sí, sobre todo en el caso, por ejemplo, de la giardiasis es un cuadro que genera diarrea crónica, sobre todo en perros, ¿cierto? Y ahí hay que utilizar otro protocolo de antiparasitarios, todo el tema. Entonces, claro, también pueden cursar con diarrea, dolor abdominal, hinchazón, náusea y pérdida de peso, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del Mintos, ya la signología clínica se empieza como a achicar un poquito, ya no es tan inespecífica, pero igual tengo cuadros, o sea, igual tengo signología un tanto inespecífica. El dolor abdominal, por ejemplo, diarrea, pérdida de peso y náusea. Por lo general, cuando tenemos infección con el Mintos, hablamos de infecciones a nivel del epitelio digestivo, ¿cierto? En el lumen intestinal, entonces principalmente el enfoque de las manifestaciones clínicas está asociado a cuadros digestivos, ya por la mera presencia del parásito, y también va a estar liberando sustancias, va a estar irritando la mucosa, generando obstrucción. Entonces, principalmente los cuadros mecánicos asociados a la presencia del mintos, que finalmente son gusanos, ¿cierto? Están más enfocados en manifestaciones del sistema digestivo. Y en cuanto a los artrópodos, ¿cierto? Que ahí ya nos enfocamos principalmente en todos estos bichos con patas. A mí no me gustan mucho los parásitos, pero los artrópodos, ya, pero decirlo en términos no coloquiales, los artrópodos son en el fondo insectos, ¿cierto? Pueden ser diferentes individuos, pero que tienen en el fondo estas apéndices articuladas, ¿ya? ¿Y qué hacen los artrópodos? Por lo general, cuando lo asociamos a signos clínicos, son manifestaciones principalmente a nivel del tegumento, ya a nivel externo en el caso de los animales, porque en general los ectoparásitos los encontramos, como su nombre lo indica, ecto de afuera, en la piel, y en general los cuadros que producen están muy asociados a dermatitis. Entonces, cuando yo pienso en inflamación de la piel o en la superficie, o en los epitelios de la superficie, ectoparásitos, tengo que pensar ya inflamación de la piel, dermatitis, ¿cierto? Y en algunos casos, por ejemplo, en clínica menor, los típicos cuadros de alergia contra las pulgas, ¿ya? La pulga es un ectoparásito, ¿cierto? Y por lo general cuando se describen este tipo de cuadros clínicos, se asocian a dermatitis o que se gatillan debido a la presencia de la saliva de la pulga, ¿ya? Entonces, en el fondo, cuando nosotros tenemos afecciones clínicas que están principalmente enfocadas en piel, en dermatitis, en inflamaciones de la piel, ¿cierto? Reacciones de tipo alérgica en piel, podemos asociarla a la presencia de parásitos, principalmente del tipo artrópodos, ¿ya? Que se asocian a presencia de ectoparásitos. Entonces, ¿cuáles son los PAM asociados a parásitos? Los patrones moleculares, ¿cierto? Aquí yo les dejé algunos, pero por lo general cuando hablamos de los PAM, siempre enfocado en los patógenos, vamos a hablar de componentes estructurales, de proteínas, ¿cierto? O también de carbohidratos de superficie, dependiendo, ¿cierto?, del tipo de parásito, de la pared celular, etcétera. Entonces, el material genético, todo eso son estructuras que pueden conformar parásitos, pero pensemos en parásitos no solo en gusanos ni en artrópodos, recuerden que tenemos los protozoos también. Entonces, todas las características estructurales pueden ser potencialmente un antígeno, ¿cierto? O sea, van a ser antígenos y potencialmente inmunogénicos para el sistema inmune, valga la redundancia, ¿ya? Entonces, el huésped es capaz de iniciar una extensa gama de mecanismos defensivos y desarrollando respuesta humoral, ¿ya? Dependiendo del parásito. Por ejemplo, en protozoos, uno puede más o menos pensar, hay protozoos intracelulares, ¿cierto? Protozoos que son principalmente extracelulares. Dependiendo de eso, va a ser polarizado TH1 o TH2. Eso ya lo hemos conversado. Pero en el caso de los helmintos o en el caso de los ectoparásitos, ya ahí principalmente es humoral, ¿cierto? Porque estamos hablando del minto, ¿no? Con un neutrófilo, obvio que se va a activar y va a liberar todas las enzimas y todo lo disponible para tratar de destruir ese parásito. Pero obviamente que un neutrófilo no va a poder fagocitar un gusano, ¿ya? Lo mismo con las garrapatas, las pulgas, ¿cierto? Entonces ahí vamos a hablar principalmente de respuestas inmunológicas asociadas a TH2, ¿cierto? Respuesta humoral. Pero en el caso de los protozoos, dependiendo del tipo de protozoo, ¿cierto? Vamos a tener el tipo de inmunidad que se produce y también el mecanismo de evasión del sistema inmune, ¿ya?
Entonces, bueno, aquí les dejé una imagen, ¿cierto?, de la puerta de inseminación, o sea, perdón, la puerta de ingreso que tienen algunos de estos parásitos. Por ejemplo, aquellos transmitidos por insectos, ya el trypanosoma, ¿cierto?, el leishmania, trypanosoma cruzi. Y estos protozoos, ¿qué hacen? Por lo general migran hacia el músculo, por eso tenemos dolor muscular como parte de los signos clínicos, ¿cierto? Pueden migrar también a otros tipos de tejido, pueden migrar también dentro de los macrófagos, ¿cierto? Dependiendo del tipo de protozoo. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los tripanosomas, principalmente extracelulares, también pueden activar el complemento o pueden también adosar sobre ellos anticuerpos y eso también va a activar el complemento o activar la fagocitosis, ¿cierto? Y también todos aquellos que estén dentro de células, por ejemplo, las células del hígado, del macrófago, van a activar la inmunidad celular, ¿ya? Aquellos protozoos que son intracelulares, que están asociados a daño tisular. Ya recuerden, por eso la signología clínica es tan inespecífica, porque tenemos migración, o sea, tenemos infección de diferentes tejidos, que también va provocando inflamación y daño y disfunción también. Entonces, por eso los signos clínicos son tan ambiguos, entre comillas, ¿ya? Aquí también la presencia de qué tipo de protozoos, según el tipo de protozoo, cuáles son los anticuerpos, aunque en general, ¿cierto? Tenemos que los anticuerpos que van a reforzar la inmunidad celular están principalmente enfocados en la producción de IgG, ¿cierto? Y también de IgM. Entonces, estos son los protozoos para que recuerden un poco. A mí esta imagen me gustó, la encontré muy bonita, muy artística. Y bueno, la inmunidad contra protozoos, lo que yo les decía, va a depender del tipo de protozoo, si es intra o extracelular, pero en términos generales, cuando hablamos de inmunidad, recuerden que aparte, uno ya cuando empieza a avanzar el curso, uno al tiro piensa linfocito y se va a la adaptativa, pero recuerden siempre que esto es un proceso, que la adaptativa se activa al final y que también tenemos ciertas condiciones en el animal que pueden favorecer una correcta respuesta o una respuesta inmune vigorosa que permita la destrucción, o por el contrario, tener algunos factores que puedan en el fondo hacer más difícil para el sistema inmunológico poder actuar frente a estos parásitos. Entonces, ¿cuáles son aquellos factores que no controlamos, ¿cierto? Que son parte propia de las condiciones del individuo y que pueden determinar qué tan potente va a ser la respuesta inmunológica? Son factores tales como la especie, la edad, la raza, el sexo, la nutrición y el estado inmunológico, ¿ya? Los mecanismos inmunológicos, una vez que tenemos la parte de la resistencia natural, ¿cierto? Y también las barreras físicas, todo lo que hemos conversado, ¿cierto? Al principio del curso, vamos a pasar a la activación de la innata, ¿cierto? Con la inflamación local y la activación de fagocitosis. Recuerden, tenemos un PAM que ahora va a estar asociado a un protozoo, que va a activar células del innato, y que a su vez estas células del innato se van a activar, van a hacer su función de fagocitosis, de liberar todas las moléculas que destruyan a estos organismos, pero además van a comunicar mediante la presentación antigénica a la inmunidad adaptativa o adquirida para poder inducir una respuesta inmunológica, que dependiendo de las características del protozoo, si es un protozoo intracelular, una respuesta de tipo inmune celular o T helper 1, y si es un protozoo principalmente extracelular, una respuesta inmunológica de tipo humoral, principalmente si es adquirida o adaptativa, comandada por anticuerpos, ¿ya? Características entonces de los protozoos, como les decía, dependiendo del tipo de protozoo, el tipo de respuesta inmunológica. Si son extracelulares, tenemos, por ejemplo, el trypanosoma, ya que es este de aquí. Si ustedes se fijan en la imagen del trypanosoma, aquí están los eritrocitos, una muestra de sangre, y estos protozoos son extracelulares. ¿Se dan cuenta? Me gusta mucho esta imagen, la encuentro muy, muy bonito. O sea, bueno, no es tan bonito tenerlo, pero me gustó cómo se ve. Se ve muy bonito el trypanosoma. Entonces, asociamos con esta imagen inmediatamente extracelular. ¿Qué linfocito voy a tener aquí activo? Principalmente el T-helper 2, ¿ya? Y por otra parte tenemos los intracelulares, por ejemplo el toxoplasma, ya que esto es súper importante, sobre todo preguntas de examen de grado que les hacen de toxoplasma, los gatos, las embarazadas, ¿cierto? Así que ahí para que tengan en cuenta todo lo que corresponde al cuadro. En respecto a inmunología, principalmente decirles que este protozoo es un organismo, ¿cierto?, que requiere de la presencia de una célula para poder habitar, ¿cierto? Y lo que hace es infectar la célula
pues podemos decir que es un protozoo intracelular principalmente y por lo tanto activa una respuesta inmunológica de tipo T helper 1 o celular, ¿ya? Si aquí ustedes se fijan, tenemos presencia de macrófagos y estos puntitos de aquí corresponden a otro protozoo, la Leishmania, ¿ya? Que es principalmente también intracelular. Entonces, la inmunidad innata, esto ya lo hemos conversado un montón de veces cuando hablamos de similar a bacterias y virus que sean, al igual que los protozoos, que sean intracelulares y tenemos que activar la inmunidad innata, pensemos en respuesta celular innata. ¿Cuáles serían los componentes de la respuesta celular que ya hemos hablado un montón, ¿cierto? Pero que están asociados a T helper 1, pero primero pensándolo en qué células del sistema innato contribuyen a esta inmunidad celular y son del innato. ¿Ya? Porque es la primera barrera después de la adaptativa. O sea, primero esa, después la adaptativa. Entonces, ¿qué células se van a activar ante la presencia de protozoos intracelulares? Al igual que la presencia, ¿cierto?, de bacterias o virus, que virus sabemos que siempre son intracelulares, tienen que activarse los macrófagos, las natural killer, para destruir aquellas células infectadas y necesitamos que estas células también liberen citoquinas que polaricen hacia una respuesta T helper 1 o celular. ¿Qué citoquinas son estas? Principalmente la interleuquina 12 y el interferón gamma. Recuerden que el interferón gamma lo asociamos a una respuesta inmune celular y los interferones que hablamos hace un ratito en clase, que están asociados a respuesta antiviral, son interferones tipo alfa y beta, que son los interferones asociados, ¿cierto?, al tipo 1, que son diferentes al interferón gamma, ¿ya? Para que no se confundan, interferón gamma, respuesta celular, interferones tipo 1, alfa y beta, están asociados a respuesta inmune, asociados a mecanismos antivirales, ¿ya? Entonces, aquí, bueno, aquí les dejé una imagen, ¿cierto?, de la respuesta inmunológica. Lamentablemente, esta imagen aquí no se ve tan bien como yo habría querido, pero aquí muestro la parte, ¿cierto? La imagen muestra la parte de la célula dendrítica, el sistema inmune innato, cómo está una vez que su TLR toma contacto con los parásitos, en este caso protozoos intracelulares, se va a liberar interleuquina 12 porque necesito polarizar hacia T helper 1, porque recuerden que es un parásito intracelular y también activar las células del sistema inmune innato que potencian esta respuesta celular. Ya el natural killer, luego la adaptativa, el citotóxico, el T helper 1, y cuando ya estamos en la adaptativa, por parte del innato, polarizar, por parte del innato vamos a polarizar con interleuquina 12, y también lo que vamos a hacer es activar a los macrófagos, que estos también se van a activar con la producción de ¿qué? De interferón gamma, que es producido por los natural killer, por también los T helper 1, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de activar el macrófago y activar la respuesta inmunológica celular. Ya eso lo vimos creo que también para la cátedra 2 se los pregunté, ya, pero es lo que hemos conversado de los tipos de inmunidad, así que esto se lo tienen que saber de memoria, chiquillos. ¿Cuál es la inmunidad celular y las moléculas y las citoquinas? ¿Cuál es la inmunidad humoral? ¿Ya? La inmunidad adaptativa, pensando en protozoos, si es humoral, adaptativo inmediatamente. Anticuerpos, ¿cierto? ¿Qué permiten los anticuerpos? Opsonizar, marcar para ser fagocitados. Aglutinación, ya, eso también era otro punto. Cuando tengo presencia de anticuerpos, puedo generar que se peguen, por ejemplo, en el caso de las partículas virales, que las partículas virales se aglutinen y se peguen entre sí, ¿ya? En este caso, los protozoos también, la presencia de anticuerpos puede inducir una aglutinación de los microorganismos. Y eso también impide que tengan libre circulación y puedan infectar. Y la neutralización, o sea, el bloqueo finalmente que genera el anticuerpo hacia el protozoo, impidiendo que éste ingrese, por ejemplo, a las células. O que también sea fagocitado, ¿ya? Las células T, fundamentalmente en protozoos intracelulares. En los intracelulares vamos a tener una respuesta TH1, que es comandada por interferón gamma. El interferón gamma es producido por estos T helper para activar el macrófago y para activar toda la inmunidad celular, natural killer, etc. ¿Ya? Entonces, mecanismo inmunológico, los extracelulares, ¿cierto? Tenemos la inhibición y la opsonización. Estos anticuerpos pueden impedir que anden libres en circulación, neutralizarlos y también opsonizarlos. Y también la parte celular, que es principalmente mediada por células, o sea, activación a través de interferón gamma, de macrófagos, ¿cierto? De células dendríticas, incrementar la fagocitosis, etc.
Mecanismos efectivos, entonces, activación de macrófago, producción de óxido nítrico, ¿cierto? Inducir inflamación, citotoxicidad, anticuerpos que inhiben la división. ¿Ya? O sea, básicamente lo que ya mencionamos, la respuesta TH1 y TH2 se las dejé acá para que la revisen y las principales citoquinas. Ahora, respecto a esta citoquina, nosotros vimos cuáles eran las principales para TGLP2, ¿ya? Interleuquina 4 entre ellas. Ahora, la interleuquina 10 es principalmente, no debía habérsela dejado aquí para que no se confundan, pero, perdón, la interleuquina 10 es principalmente inmunosupresora, o sea, inhibe la inflamación. Está descrita dentro de TGLP2, sí, pero me interesa que la asocien más con inmunosupresión, ¿ya? Bueno, y aquí están todas las moléculas que están asociadas, ¿cierto? Las citoquinas asociadas a TGLP1, TGLP2, eso se lo tienen que saber, chiquillos, ¿ya? Y dependiendo del tipo de protozoo va a ser si este TGLP0 o naive, se va a diferenciar a qué tipo de TGLP 1 o 2, ¿cierto? Dentro de la polarización. La adquirida, ¿cierto? Siempre que piensen, aquí hay, en la diapo, ¿cierto? Hay diferencia entre la inmunidad celular, humoral y también entre adquirida e innata. Cuando piensen en innato, traten de pensar en el sistema, pero considerando solo los componentes innatos, y eso se lo tienen que saber bien, y cuáles son los componentes adaptativos. En general, cuando piensen en el innato, piensen en las células presentadoras de antígenos, ¿cierto? En las natural killer, y cuando piensen en el adaptativo y complemento y todo eso. Cuando piensen en el adaptativo, piensen anticuerpos y linfocitos, que son principalmente el linfocito T, el linfocito B, ¿cierto? Y anticuerpos. Eso lo podemos asociar a adaptativo principalmente, ¿ya? Y la vía, recuerden que el complemento es innato, pero la vía clásica se considera del adaptativo, ¿ya? Entonces, el extracelular de Helper-2, respuesta inmunológica humoral, que citoquinas, la 4, la 5, ¿cierto? La 10 también, aunque la 10 principalmente inmunosupresora, activan, ¿cierto? Inmunoreguladora, en realidad la palabra, inmunoreguladora, activan a los linfocitos B porque es una inmunidad humoral, ¿cierto? Y necesitamos que estos linfocitos se transformen en células plasmáticas, que lo que hacen es secretar, producir y secretar anticuerpos, ¿ya? Y las intracelulares, la respuesta celular es principalmente celular. La célula lo que hace es liberar interferones. ¿Qué interferón? Eso les podría preguntar. Interferón gamma, ¿ya? Y factor de necrosis tumoral, que es el TNF-alfa. Activación de los citotóxicos, ¿cierto? Si estamos hablando de inmunidad adquirida. Y la activación de macrófago, esa parte ya sería adaptativa, pero que es el efecto que tiene la activación de los citotóxicos, porque estos cuando se activan liberan interferón gamma, y este interferón gamma activa los macrófagos para que fagociten más y destruyan a la gente. ¿Ya? Hasta aquí, ¿tienen dudas? Consulta, chiquillos. Estamos ya terminando casi, ya queda poquito. Cualquier duda, me interrumpen nomás, ¿ya? Ya no queda nada. Entonces hablamos ya sobre la inmunidad frente a protozoos. Lo principal de la inmunidad frente a protozoos, chiquillos, es saber qué protozoos son intracelulares y qué protozoos son extracelulares. Ya teniendo eso claro, rápidamente uno ya puede ir enlazando el tipo de respuesta celular o humoral. Yo les aconsejo que estudien bien lo que es la respuesta inmune celular y humoral, porque ya así, si ustedes ya tienen los antecedentes y saben que la bacteria o el protozoo, ¿cierto? Es intracelular, ya saben más o menos cuál es la respuesta que va a tener el sistema inmunológico frente a ellos, ¿ya? Entonces ya con eso, como el 50% ya lo tienen listo si se saben eso, ¿ya? La inmunidad contra helmintos. Hablamos de los protozoos, vamos a hablar un poquito de los helmintos. Los helmintos recuerden que son principalmente esas células gusanas, ¿ya? Pero recuerden que dentro de los gusanos tenemos los céstodos y los nemátodos, ¿ya? Para que hagamos la diferencia. Entonces, los factores del parásito, presencia en diferentes estadios, competencia interespecie. ¿Cuáles son los factores del hospedador? Lo que yo les decía, la resistencia natural. Aquellos factores que son propios del individuo y que pueden favorecer o que pueden desfavorecerlo en cuanto a su respuesta inmunológica contra este helminto, ¿ya? ¿Qué factores pueden ser? La edad, el sexo, la constitución genética, la raza, la nutrición. Mecanismos inmunológicos, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, lo mismo. ¿Ya? En la innata, recuerden que el mecanismo inflamatorio es un mecanismo principalmente innato, ¿ya? Estuve revisando algunas pruebas y todavía hay personas que se les olvida eso. Recuerden que la inflamación es innata. Y la inmunidad adquirida, que es principalmente, puede ser humoral o celular, ¿ya? Entonces, las características contra los helmintos son parásitos que ya estamos, aquí ya pasamos de los microorganismos a ya multicelulares, ¿cierto? Parásitos grandes que no pueden ser fagocitados porque estamos hablando de gusanos, básicamente, ¿ya?
infecciones crónicas, pueden permanecer mucho tiempo, y por lo general vamos a decir que los helmintos, obviamente uno piensa helminto, gusano extracelular, vamos a meter un gusano dentro de una célula, ¿cierto? Entonces asociamos inmediatamente con T. helper 2 o polarización hacia el 2. No sé, el minto principalmente una respuesta tipo 2. ¿Qué involucra esta respuesta? Tenemos una inmunidad humoral de helper 2, ¿cierto? Obviamente yo les decía, no es que no exista T. helper 1, pero va a ser en menor grado. En general, tenemos aquí, como les decía, ¿se va a activar el T. helper 1? Sí, pero es poco efectivo cuando tenemos infecciones crónicas. Y principalmente el T. helper 2 lo que va a potenciar es que se libere en los casos de helmintos interleuquina, perdón, inmunoglobulina E, ¿ya? ¿Qué es lo que se busca con la producción de los anticuerpos y la inmunidad, ¿cierto?, contra estos parásitos tipo gusanos o helmintos? Es neutralizar las enzimas larvarias, ya que son parte también de la fisiología del parásito, bloqueo de los poros vocal o anal, ese es otro mecanismo que pueden tener, eh, por ejemplo, en este caso la presencia de inmunoglobulina, ¿cierto? O también eh, la acción de ciertas enzimas, por ejemplo, por parte de algunas células inmunitarias. Inhibición de la ecdisis y desarrollo larval, ¿ya? Acción indirecta, la opsonización. O sea, estos anticuerpos pueden también marcarlos para, bueno, en este caso difícil que los fagociten, pero ya con marcarlos igual podemos activar la respuesta inmunológica. Y por otra parte tenemos que estos linfocitos T. helper 2 van a tener el cóctel de citoquina necesario, ¿cierto?, para la diferenciación de T. helper 2. Y vamos a tener aquí que estas reacciones, la inmunidad tipo T. helper 2, ¿cierto?, inmunidad humoral, lo que hace en este caso cuando hay presencia del mintos es activar a los eosinófilos, ¿ya? Con la inmunoglobulina E también. Y con los eosinófilos lo que vamos a lograr es tratar de eliminar estos helmintos, ¿cierto? En el caso de esta degranulación, se liberan moléculas antimicrobianas citotóxicas que se encuentran dentro de estos gránulos en las células, en este caso de los eosinófilos, ¿ya? Pero en términos generales, lo que va a ocurrir es que se va a liberar inmunoglobulina, principalmente la E, y también una activación de células con gránulos que cuando los liberan también permiten entonces tratar de generar el mayor daño posible a estos helmintos, ¿ya? Por lo general los mecanismos directos están asociados a la inhibición de enzimas, al bloqueo entonces de la boca, ¿cierto?, del ano, en este caso de los helmintos, y impedir su desarrollo larvario, ¿ya? O que logren en el fondo eclosionar, ¿ya? Inmunidad contra el minto de la respuesta tipo 2, esto ya se lo dejé, ¿cierto? Dentro de esta respuesta tipo 2 está la interleuquina 4, la 5, ¿cierto? Y en las respuestas tipo 2 tenemos tres principales células que las asociamos por lo general a este tipo de respuesta. Yo les mencioné recién los gránulos de eosinófilos, pero recuerden que hay otras células que también tienen gránulos y que también lo hemos mencionado en clase. Por ejemplo, los mastocitos, que yo les decía que tienen receptores para la fracción constante del anticuerpo, ¿ya? Recuerden que la fracción constante del anticuerpo es el palito de la I, ¿cierto? Es la parte la región que tomaba contacto con la membrana cuando este era un receptor tipo BCR, y que la región variable es la zona donde toma contacto con el antígeno, ¿ya? Por lo general, las células que tienen gránulos y también otro tipo de células inmunitarias tienen receptores para la fracción constante. Entonces, si yo tengo un elemento con anticuerpos adosados a él, probablemente si pasa por ahí un mastocito y su receptor de anticuerpo interactúa con el anticuerpo, este mastocito va a liberar el contenido de sus vesículas hacia el helminto tratando, ¿cierto?, de destruir su estructura, ¿ya? Entonces, ¿hay una activación de T. helper 1? Sí, de todas formas, igual hay una activación de T. helper 1, pero en menor medida porque es menos efectiva para los helmintos. Aquí la principal inmunidad contra helmintos es el T. helper 2, ¿ya? Funciona en determinadas circunstancias, poca penetración, o sea, perdón, en el caso de los helmintos, ellos tienen una gran penetración en mucosa, con periodos que pueden ser prolongados en los tejidos, con estadios incapaces de modular las inmunoreacciones del hospedador. Entonces, la inmunidad contra el mintos, las células efectoras. ¿Qué células tenemos que considerar entonces cuando hablamos de inmunidad humoral contra el mintos o inmunidad de helper 2? Los eosinófilos, los mastocitos, los basófilos y también macrófagos asociados a reparación, porque por lo general cuando hay presencia del mintos y se vuelve crónico,
vamos a tener, ¿cierto?, una activación también de la reparación del tejido. Y estos activados por interleuquinas que están asociadas a respuestas inmunológicas de tipo humoral o TGLPR2, que es la interleuquina 5 y la interleuquina 13, entre otros, ya la interleuquina 4 también. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de eliminación? Lo que busca el organismo es tratar de generar daño en el helminto y también de activar el peristaltismo, ¿cierto? Para poder desprender idealmente evitar que este parásito se logre adherir completamente a la mucosa y también a través de los movimientos peristálticos permitir que este sea liberado, ¿cierto?, hacia afuera del tubo digestivo. Entonces vamos a tener en la inmunidad activación de inmunoglobulina E con degranulación de mastocitos si interactúan con las inmunoglobulinas, ¿cierto? Eosinófilos que también pueden inducir citotoxicidad en las células del helminto y un aumento por parte de la mucosa, que es la que está en directo contacto con el helminto. Vamos a tener ahí, recuerden que en la mucosa del tubo digestivo tenemos células caliciformes, ¿ya? Estas células caliciformes son parte del epitelio del tubo digestivo y lo que van a hacer es producir principalmente moco. ¿Ya? Este moco también funciona como barrera contra el parásito, contra el helminto que tiene una estrecha relación con la mucosa. Esto va también a dificultar la interacción del helminto con la mucosa y junto con el aumento de la motilidad intestinal vamos a tratar de inducir lo que es la expulsión del parásito del tubo digestivo, ¿ya? En cuanto entonces a la activación de eosinófilos, estos eosinófilos, yo les decía que se activan, ¿cierto?, frente a la presencia principalmente de parásitos y de helmintos. ¿Qué se produce aquí? Cuando el eosinófilo interactúa, por ejemplo, y se activa con la presencia del helminto, va a liberar proteínas que están dentro de sus gránulos, ¿ya? ¿Qué proteínas son estas? Son proteínas que van a tratar de dañar las estructuras del gusano. Entonces, o del helminto, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, la presencia de proteínas catiónicas, que lo que hace es, su presencia en realidad es tóxica para la cutícula del parásito. También tenemos, por ejemplo, enzimas como peroxidasa, que también va a tener un efecto dañino, ¿cierto? Un efecto tipo radical libre también, que va a dañar las células, va a generar citotoxicidad también de las células que conforman el minto, ¿ya? Entonces tenemos los gránulos de estos sinófilos tenemos diferentes proteínas que van a tratar de dañar las estructuras del helminto. Y por último, chiquillos, y ahora sí que es lo último, la inmunidad contra parásitos, ¿ya? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna consulta, duda, reclamo? Porque ya estamos casi, ¿ya? Como les decía, asociamos infecciones con protozoos, ¿cierto?, a signología inespecífica. Hablamos de los helmintos recién y enfocamos principalmente en alteraciones del tubo digestivo, ¿cierto? Y ahora, bueno, la presencia de eosinófilos, basófilos, mastocitos, inmunoglobulina E, ¿ya? Aumento del moco a nivel de la mucosa gastrointestinal y aumento del peristaltismo para tratar de expulsar estos helmintos, ¿cierto? Entonces ahora tenemos la inmunidad contra los artrópodos, que yo les decía que principalmente lo que van a producir o inducir en el individuo son alteraciones a nivel de la dermis, porque son ectoparásitos, ¿cierto? Entonces, una picadura, por ejemplo, una picadura de pulgas, sabemos lo que les mencionaba, que la saliva de las pulgas tienen componentes que son inmunogénicos en el individuo y por lo tanto va a generar una respuesta inmunológica que va a generar inflamación en el epitelio de la piel, en este caso, ¿cierto? O del tegumento en los animales. Y, bueno, que también en el caso del tegumento en los animales considera la piel también la parte externa del animal. Y recuerden que si tenemos una inflamación crónica, vamos a tener que la célula va a recibir constantemente este estímulo y lo que va a hacer es tratar de adaptarse a estas nuevas condiciones. En este caso, que haya un noxa o un agente que esté constantemente generando una inflamación. Cuando pasa esto y cuando las células se adaptan a este estímulo crónico, sobre todo estímulo crónico a nivel inflamación, estas células al adaptarse lo que hacen es tomar diferentes mecanismos de adaptación. Dentro de ellos puede ser, por ejemplo, aumentar el grosor de la piel, o sea, aumentar el estrato, principalmente estrato córneo, ¿cierto? Aumentando la proliferación. ¿Por qué? Porque en el fondo el tejido lo que detecta es que hay un daño constante y que para poder adaptarse a este agente o a este estímulo nocivo,
necesito reforzar en este caso la barrera, aumentando la proliferación, aumentando los estratos. Entonces son mecanismos que tiene la célula para adaptarse frente a este estrés. De esa forma, entonces, también lo que se busca es que el parásito no pueda o tenga un mayor impedimento para acceder a los vasos sanguíneos, que es donde logra nutrirse, ¿cierto? Y por lo tanto, efectividad de la respuesta inmune, bueno, en este caso es poco efectiva. Recuerden que cuando hablamos también de todo lo que es tópico en piel, es un poco más compleja la llegada, la vasodilatación, etcétera, que se tiene que generar. No es lo mismo que tener, por ejemplo, antígenos que estén libres en circulación, que lleguen a un linfonódulo y que el sistema inmunológico rápidamente los reconozca y genere una respuesta inmune que cuando tenemos en la piel, ¿ya? Pero en general, en términos generales, estos parásitos lo que hacen es generar una especie de reacción, una hipersensibilidad, de hecho, una reacción alérgica frente a, o sea, hacia el individuo porque tienen elementos que generan inmunogenicidad, sobre todo lo que es la saliva, ¿ya? Pero sí o sí van a generar una dermatitis y una inflamación de todas formas. Entonces, la inmunidad contra los artrópodos, vamos a tener principalmente un predominio del TGLPR2, porque al igual que los helmintos son extracelulares, ¿cierto? También, similar a los helmintos, vamos a tener una mayor producción de inmunoglobulina E. ¿Ya? Esta inmunoglobulina E igual se asocia con reacciones de tipo hipersensibilidad. Eso igual lo vamos a ver ya la próxima clase porque para no dejarlos tan cansados en realidad ahora y porque preferiría verlo presencial eso, ¿ya? Y la activación de mastocitos o sinófilos, similar a lo que conversamos con los helmintos, ¿ya? Y lo que les decía, la presencia de eosinófilos, y principalmente los mastocitos y la inmunoglobulina E, también son dos componentes que están muy asociados a una hipersensibilidad. Entonces, en general, estos mecanismos asociados a las infecciones con ectoparásitos, podemos asociarlos a dermatitis con cuadros similares a los que se producen por reacciones alérgicas, ¿ya? O hipersensibilidad, que es lo mismo. Dermatitis en el fondo o inflamación de la piel producto de la presencia de estos parásitos. Y esta inflamación comandada principalmente por una respuesta inmunológica de tipo humoral, ya con la presencia de inmunoglobulina E principalmente, que va a interactuar con los mastocitos y los eosinófilos y que permite la liberación de los gránulos que van a tratar de destruir elementos del patógeno, en este caso de los parásitos, ¿ya? Eso es lo que se busca. Entonces, el tipo de respuesta según el parásito. Los protozoos intracelulares, TGLPR1, los protozoos extracelulares, anticuerpos, ¿cierto? TGLPR2, los helmintos y los artrópodos son principalmente TGLPR2. ¿Ya? Y recuerden que está relacionado con la inmunoglobulina E, con reacciones similares a la hipersensibilidad también. En el caso de los helmintos, se busca que los helmintos sean expulsados, que aumente la cantidad de moco que secrete el epitelio del intestino con un intento de tratar de eliminar estos helmintos, aumento del peritastismo, y en el caso de los artrópodos, principalmente dermatitis para tratar de neutralizar los efectos de los antígenos en la piel que vienen, ¿cierto?, asociados a estos artrópodos. También tenemos presencia de inmunoglobulina E y activación de mastocitos, ¿ya? Hasta aquí, chiquillos, yo creo que podríamos dejarlo hasta acá. No sé qué opinan ustedes, yo creo que ustedes van a opinar lo mismo porque no quiero cansarlos tanto y también hay cosas que tenemos que preferiría que viéramos presencial. Entonces, no sé si alguien hasta aquí tiene alguna duda, consulta respecto a lo que hemos visto, algo que no haya quedado claro, que quieran comentar. Por mi parte no hay duda en la clase, pero mi duda es ¿cuántos PPT entran en la cátedra 3 solo el que estábamos viendo o entran más? Perdón, es que no escuché bien. Traté de subirle a Eh, mi... ¿Cuántas clases entran en la cátedra? ¿Solo esta? Buena pregunta. A ver, vamos a revisar al tiro el calendario porque no me acuerdo. Ay, tengo Eh, que dejar de grabar. Voy a revisar al tiro el calendario, ¿ya?